Hola a todos, bienvenidos a Metamorfosis, el espacio donde la única constante es el cambio. Soy Rebeca. Hola, hola, ¿cómo están todos? Yo soy Daniel. ¿Cómo estás, güera? ¿Cómo te ha ido en esta semanita? Te veo muy contenta, ¿eh? Muy Platica, contenta. platica. Sí, Venga. claro, estoy muy contenta porque es una nueva etapa en esto que estamos haciendo, donde vamos a contar con especialistas y pues invitados que nos van a aportar conocimiento de algún tema en especial. En esta ocasión tenemos nuestro primer invitado, súper Bravo. padrino, es Padrinazo. súper padrino, así es, y es primo, es familia. Él es, no voy a hacer todo su currículum porque es muy largo, pero es especialista en impuestos internacionales, es abogado en México y abogado en España. En esta ocasión no vamos a tocar el tema de los impuestos, pero sí algo que nos habla sobre nuestra herencia, nuestros orígenes. Primo, ¿Es queremos cierto? escuchar su voz. Gracias, gracias. Venga, primo. Que no se entienda que por ser primo me invitaron. Porque no Lo nos va cual, a cobrar. porque es gratis. Lo cual también agradezco y súper contento de estar aquí con ustedes. Los he estado siguiendo Gracias a ti, primo. Muchas desde que gracias. empezaron y creo que traen una dinámica muy fluida, muy padre, muy amena y encantadísimo de sumarme en este capítulo. Digo, hablar un poquito, aportar un poquito de sal regia, ¿no? Al tema que ahorita está tan de moda, que es, pues esto, es rescatar un poco nuestra Ujú. identidad, nuestras raíces, es como que una especie de reencuentro con nuestro pasado, ¿no? Perfecto. Y todo esto nace de hace un tiempo que estábamos platicando, Rebeca y yo, y decíamos aquella vieja frase, para saber a dónde vas, hay que saber de dónde vienes. ¿Cierto? Y boom, le explota la cabeza a Rebeca y me dice, el primo Julián. Acuérdate que el primo Julián estuvo metido en toda esta onda de cuando se hizo la amnistía en España y la ley, ¿cómo se llama esa ley, primo? Sefardí, o conocida como Sefardí, ley pero Sefardí, sí. Eh, con el número 15. Realmente el nombre legal, digamos, oficial es la Ley 12 del 2015, eh, Perfecto, eso. conocida coloquialmente como la Ley Sefardita, ¿no? Ok, Viene, obviamente, es una ley llamada de memoria histórica. Memoria histórica porque aquellas leyes de memoria histórica son aquellas que emite un país buscando, digamos, una especie de reconciliación o de pedir perdón, de redimirse frente a alguna población, alguna comunidad que en algún momento hayan tenido eh, pues algún detrimento, ¿no? Algún perjuicio por parte de alguna autoridad o de algún acto civil, ¿no? Oficial. ¿Cómo fue este caso? O sea, la ley sefardita, si nos referimos, entrando luego, ¿no? Al tema, se puso de moda, como bien dices tú, en el 2015, cuando España hace un alto y un acto de contrición y dice, oye, bueno, la comunidad israelí, ¿no? Que no hay que... podemos empezar, primo, primero, ¿eh? ¿Podemos empezar? Podemos empezar primero sacando el punto sefardí. Sí, ¿Por qué sí. tenemos una herencia sefardí? ¿De dónde viene todo eso primero, Pues no? mira, Aparte hablamos de una sí, herencia mexicana, ¿eh? No claro, nada más del norte. sí, sí. Es totalmente en México y algunas otras partes, primo, ¿es así? Claro, hay que reconocer bueno, el sefardí, el origen del término viene de sefarad. Ok. Sefarad era conocida la península ibérica o fue bautizada así por los musulmanes. Recordemos que en la península ibérica pues, hubo diferentes conquistas y el imperio tal vez o la civilización que más estuvo ocupando la península ibérica pues era los musulmanes, era el Islam y ellos le llamaron sefarad. Es un término realmente hebreo, es un tema ahí histórico porque al entrar el pueblo musulmán hacia la península ibérica, viniendo del norte de África, viene junto con los judíos porque pues, se reconocían como hermanos del libro, ¿no? Todas las religiones estas provenientes de Abraham, Abrámicas. abrámicas, ¿no? Ujú. Semíticas, abrámicas, que como son el Islam, el judío y obviamente los Cristianismo. cristianos o Ujú. los católicos,
pues se les llama la gente del libro, porque tenemos un origen común. Hay que señalar que, por ejemplo, nuestra Biblia, ¿no? La Biblia de la Reina Valera, la que normalmente los católicos tenemos en casa, pues los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, lo que le llaman el Pentateuco, pues es la Torá judía, ¿no? Entonces, por eso somos hermanos del libro, junto con los islamentos. Ahí Con los aparece islam. por primera vez la palabra. Ahí viene, así denominan a Sefarad. Anteriormente se le llamaba Hispania, porque los fenicios la habían nombrado así, que es finalmente el nombre que adopta después del tema de la conquista y demás, la evolución normal de los 5 reinos que componían la península ibérica. Adoptan finalmente una unidad que llamaron España, ¿no? Proveniente de Hispania. Okay. Estos judíos asentados en la península ibérica tomaron el nombre de sefardís. El judío, el pueblo judío, y para referirlo de alguna manera, estamos hablando del pueblo hebreo, ¿no? El pueblo hebreo, o también llamado judío, o el pueblo, pues sí, hebreo, judío, israelita. No hay que confundirlo con el gentilicio israelí, que es el denominado al pueblo de Israel. Al que proviene de Israel. Exacto, que es el moderno pueblo de Israel, porque recordemos que Israel tiene, en el 48 se fundó, ¿no? Hace realmente poco Es muy tiempo. joven, realmente. Pero estos sefardíes, o estos judíos que fueron emigrando, corriendo, digamos, que fueron expulsados hacia el éxodo. Perdón que te interrumpa, Sí, primo. por A favor. ver, ¿por qué se vienen para acá? Bueno, el principio a través en 1492 es un año bisagra, así se le conoce, porque es un año donde pasaron muchas cosas. En un solo año se le cambió la vuelta o el curso de la humanidad, bueno, eventualmente la humanidad, pero primero el curso de España, o de lo que en ese tiempo, lo que ahora es España, y después de Europa, y finalmente de la humanidad. En 1492 pasaron 3 grandes cosas, y las 3 en la península ibérica, y respondo a tu pregunta. Primero, es la reconquista de la corona de Castilla y Aragón. Bueno, Castilla y Aragón reconquistan, retoman, recuperan, digamos, el pueblo nazarí o el imperio nazarí, que es el musulmán, que establecido básicamente en lo que ahora es Andalucía, que se le llamaba Andalus, este pueblo. Lo primero es que a principios de año del 2022, de hecho en enero del 1492, viene la reconquista. Entran los reyes católicos, que a la postre se llamaban los reyes católicos, y retoman, recuperan Andalucía. Segundo, hacen las capitulaciones que llamadas las capitulaciones de Santa Fe, hacen un tratado, digamos, un contrato con Cristóbal Colón, y se lanza a la mar, ¿no? Por espacio de meses. Eso fue más o menos por febrero del mismo año, 1492. Y en ese mismo año, por ahí de octubre de 1492, firman un edicto, un decreto llamado el Decreto de la Alhambra. La Alhambra es este palacio, básicamente musulmán, en Granada, en Andalucía, y ahí es donde declaran, donde ordenan la expulsión básicamente de los judíos. Obviamente también de los musulmanes, aunque para el efecto de los musulmanes hubo un tratamiento diferente, porque un año antes, a finales de 1491, hicieron un contrato, un acuerdo, conocido como el decreto o las capitulaciones de Granada, en el que el último jeque de Al-Ándalus, de musulmán, hacen un tratado para que les entregue, que se llama Boabdil, voluntariamente les entrega Granada. Tienes que pagar voluntariamente. Sí, voluntariamente, bueno, obviamente afectado y obligado por las circunstancias, ¿no? Había bastantes problemas ya internos. Fue cuando convivieron, primo, las 3 culturas. Las 3 culturas, claro, toda esta zona, y otras zonas también de España. Hablemos de esas 3 culturas, pero... De las 3 culturas, la ciudad de las 3 culturas, pues es una ciudad
que hay varias en España donde convivieron muchos años de forma muy pacífica y armoniosa, Wow. tanto los cristianos como los musulmanes, como los Los judíos. judíos. ¿Cuándo se vuelve a ver eso? Y no se ha vuelto a ver, ¿no? Claro, no se volverá a Se ver. siguen dando Creo con yo, todo, no sé. ¿no? Ojalá, Con ojalá. la chancla, como decimos en el rancho, ¿no? Sí. Como decimos en Allende. Entonces, pues en 1492 pasa todo esto. Obviamente, esto que estamos diciendo, recapitulando, pues es la reconquista. Está muy discutido también el término, que si fue conquista o reconquista de Andalucía, pero bueno, finalmente retoman Andalucía, el tema el descubrimiento de América, que obviamente también en ese mismo año es que llega Cristóbal Colón Cristóbal. a lo que él pensaba que eran las Indias orientales, ¿no? Llega por primera vez a una isla de lo que es ahora las Bahamas. Y bueno, pasa también esto, que es el decreto de la Alhambra, la expulsión de los judíos. Decíamos ahorita que con estas capitulaciones de Granada a los musulmanes los trataron un poquito diferentes porque pues les reconocían de alguna manera, había una flexibilización o flexibilidad de libre culto. Les iban a seguir permitiendo que seguían profesando su religión concentrados en Andalucía. Les duró bastante poco porque eventualmente pues también los expulsaron. Pero ahí es que los judíos, los sefardíes, porque eran estos judíos establecidos en Sefarad, empezaron a ver una diáspora, ¿no? Un éxodo. Pero no inicialmente a la Nueva España o al virreinato de la Nueva España, que fue lo primero que se crea, sino se dispersaron por diferentes países, ¿no? Muchos se fueron a los Países Bajos, a Holanda, muchos se fueron al Imperio Otomí, ¿no? Otomano más bien, que era A los Balcanes también. los Balcanes, sí, no Otomí, perdón, otomano, que es allá lo que es ahora Turquía, ¿no? Ujú. De hecho, hay una anécdota ahí que el emperador del Imperio Otomano decía que Fernando de Aragón, Fernando el rey católico, pues empobrecía su reino y enriquecía el suyo, ¿no? Porque todos estos judíos sefardíes, hay una cosa que dicen así a voces que España, o lo que ahora es España, empezó a decaer cuando corrieron a los judíos y a los árabes, ¿no? Porque eran los que trabajaban, eran los que producían. Los moros eran los Los que moros, sí, sí. le echaban toda la chamba. Todas las ganas. Igual que los judíos, ¿no? Los Sí. judíos además porque tienen una preparación bastante, digo, sin ponernos del lado de nadie, realmente apoyan mucho la educación porque además en su religión promueven mucho la educación. Ok. Es algo que traen inherente. Entonces por eso había esas diferencias de que el judío estaba más escolarizado o más preparado, tantos avances en ciencia, en artes, en cultura en general, en todas en las ramas del saber humano. Los judíos están muy versados. Es porque siempre ellos han procurado eso. Entonces, ellos producían mucho. Llegan al Imperio Otomano y pues empezaron a crecer. Entonces, volviendo al tema, algunos llegaron a la Nueva España. De hecho, dicen los judíos que la presencia de los judíos en el Nuevo Mundo Ajá. tiene más de 500 años. O sea, porque realmente la primera exploración de Cristóbal Colón, con las 3 carabelas famosas que nos enseñaron en la escuela, venía prácticamente cargada de judíos, ¿no? Se dice incluso que Cristóbal Colón era un judío converso, ¿no? Ok. Entonces, viene por esa historia. Eso fue en 1492, algunos años después, casi 22 años después, que viene ahora el tema de la conquista, con la famosa conquista con Hernán Cortés, pues ya empiezan a venir más población judía. Y acercándonos al norte, pues bueno, hay que recordar que los 3 intentos de fundación de nuestro estado, de Nuevo León, incluyendo de Coahuila, Saltillo, pues fueron propiciados por judíos conversos, ¿no? Tanto. Ahora, lo interesante es Ujú. por qué al norte. Era la parte más difícil del país. Claro, y yo creo que también por eso es que fue, porque México, si bien es bastante grande, antes lo era más, ¿no? En esos tiempos, bueno, el territorio era mucho más extenso y todo estaba muy concentrado en el centro de la República. Entonces, en el centro de la República, donde existían los aztecas, mixtecas, olmecas, una serie de civilizaciones
o de pueblos que ya estaban muy desarrollados. Además eran pueblos, pues eran sedentarios, o sea, eran agricultores, desarrollaban arte, ciencia, incluso matemáticas, los mayas. Estaban muy avanzados. Y en el norte, lo que es, o que era Aridoamérica, pues era todo lo opuesto, ¿no? Las poblaciones o indígenas que estaban en el norte. Esa canción de Ferrusquilla que me encanta, Sí, que dice, convertiste el desierto en vergel, así es. Nuevo León, es Sí, increíble. y bueno, Un pues desierto, eso, wow, los nuestros judíos antepasados, están creo. acostumbrados a eso, genéticamente lo tienen. Recordemos que donde viene el pueblo hebreo, otra vez, Sí. que les decía que se utiliza es como sinónimo, ¿no? Hebreo, judíos y israelitas, pues vienen, crearon, o nacieron tal vez en Mesopotamia, ¿no? Lo que ahora es Irak. La Mesopotamia asiática, que es, si recordamos las historias ahí en geografía en la primaria, que hablan de los ríos Tigris y Éufrates, no sé si ustedes recuerdan, pues ahí en la convergencia, ¿no? Donde confluyen esos ríos, aún confluyen, pues era la Mesopotamia. Y cuando viene el tema, o cuando nace, o cuando sale Abraham, el primer patriarca judío, pues recibe esta alianza con Dios, le promete que va a tener una descendencia tan grande como estrellas hay en el cielo, según el Génesis. Digo, todo el tema del pueblo hebreo y judío y sefardí, pues se mezcla entre historia. Es que empieza en la Biblia todo. Y Biblia, ¿no? O sea, en las historias bíblicas y en la historia, pues comprobada de alguna manera, no solamente por vestigios arqueológicos, sino también por lingüistas, ¿no? Porque el tema, por ejemplo, del ladino, el idioma que... Qué belleza. Sí, Yo no sabía, le estaba platicando a Rebeca, sí. por ejemplo, Ancina. Ancina, Lo claro. decimos tanto, lo Pelao, decíamos, sí. bueno, lo Así dicen en es. el rancho todavía. Sí. Claro, sí. Ancinita Anca, es ladino. es ladino, claro. Anca, Anca, el chico. pelao, la contracción de las letras al final Ajá. son vocablos de ladino. El ladino es una mezcla de hebreo y español, y castellano, más bien. O sea, Muy bonito, la muy mezcla. bonito. Se lo recomiendo mucho, gente, en De verdad. hecho, Búsquenlo en el idioma sí, ladino. en las crónicas se habla de que Diego Montemayor, por ejemplo, pues hablaba así, pelao, Ancina, Ancina. porque decíamos ahorita, los tres personajes que fundaron, Fundadores. Luis Carvajal y la Cueva, Alberto del Canto, Diego Montemayor, pues eran todos judíos Ellos fueron los conversos. verdaderos fundadores, se puede decir, o los primeros fundadores. Bueno, es que hubo tres intentos, se llama que hubo tres intentos, ¿no? Finalmente Diego Montemayor fue el que Hablamos de los se llevó fundadores del norte, del norte. Coahuila, Nuevo León, Sí, Tamaulipas. exactamente. Sí, de Saltillo por Alberto del Canto, que Alberto del Canto también intentó fundar Monterrey, la ciudad de Monterrey, la villa, Okay. la ciudad metropolitana. Fíjate lo avanzado que estaba Diego Montemayor en su tiempo, porque Sí. el concepto metropolitano No. no había, ¿no? O sea, ¿de dónde saca el ciudad El metropolitana de Monterrey, ¿no? Entonces, anteriormente Luis Carvajal y de la Cueva le había intentado llamar Villa de San Felipe. No San Felipe, es San Luis. Villa de San Luis. Viene ese nombre de San Luis. De San Luisito, porque Okay. era como alusión al rey de Francia, ¿no? Okay. Como una especie de guiño al rey de Francia. Entonces tomó diferentes nombres hasta ser el último. Qué interesante, qué interesante. Súper interesante. Ahora, yo creo que ya nunca había estado llegamos. tanto tiempo callado, ¿eh? Ya están aquí, Ujú. se empiezan a integrar pues con quienes ya habitan aquí. Ajá. ¿De qué se venían? Para empezar, vienen allá expulsados. Sí. ¿Y aquí fueron bien recibidos? No, es lo que decíamos ahorita. ¿Por qué vienen al norte? Primero porque de alguna manera querían estar lo más lejos posible de la Inquisición, Sí. porque hay que decirlo Sí, así. vienen huyendo, vienen con huyendo temor. del Santo Oficio, Ajá. claro. Había una persecución que viene obviamente heredada e importada desde Castilla, ¿no? Desde desde España, o lo que ahora es Desde España, los Reyes Católicos, desde los Reyes ¿ya? Católicos, porque al sacar este edicto, pues bueno, ya saben todo lo que venía detrás, hubo confiscaciones de bienes, los que no se convertían, hubo incluso autos de fe que les llamaban, ¿no? Que es estas grandes piras de fuego que desvivían, como dice ahora la chaviza, ¿no? Así A es. no solamente a judíos, sino a herejes en Sí, general, a los ¿no? que no entraban en... Así es, esa es la Inquisición española, ¿no? O sea, hablamos, eso ya sea otro tema de otra vez. Oye,
Hago un paréntesis y digo, aunque no soy especialista, realmente no soy historiador, definitivamente soy Te gusta mucho, eres me apasionado del gusta, tema. y ¿sabes Eso ya por qué es. también? Porque, bueno, mi carrera, o sea, mi primera carrera, voy a decir, Sí. es Derecho y Ciencias Sociales. Entonces, de alguna manera soy licenciado en Ciencias Sociales, lo cual me hace un poco sociólogo, ¿no? Y la Así historia, es. pues, es una Sí. rama. Y se da, va muy de Y, la mano con y todo se da, esto. ¿no? Sí, 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 claro. se da de alguna manera y me gusta, Y me vuelvo a Sí. gusta. decirlo, es apasionante. Y aparte de, siguiendo al siguiente paso, que es Sí, muy importante, llegan al norte. sí. ¿Qué hacen estos hombres? Empiezan a buscar familia acá con... Pues a eh, producir, ¿no? A hacer producir. Les decía, perdón que tiendo a disgredir mucho, no cambio de tema, brinco de uno a otro, pero en el no, norte, está perfecto, nos como... encanta. Esa es la ¿A base de Además somos poco? familia ¿A esa es la base poco? de este programa, ¿eh? y además creo que los tres somos igual por ser cabazos, ¿no? Pero en el norte, A mí me gusta la palabra, nos vamos al carajo. A mí me gusta, nos vamos mucho al todos carajo. para el monte, para la loma, como dicen Allende, ¿no? Lo que pasa, a diferencia del sur, por eso hablaba de todas estas civilizaciones del sur y centro de la República, pues en el norte no había nada. Las tribus, los indígenas que había, pues eran básicamente nómadas, ¿no? Eran nómadas porque pues, no, andaban de un lado a otro, eran nómadas cazadores. Los coahuiltecas, lo que le llaman los rayados, ¿no? Que es esto, que donde derivan nuestro El equipo equipo de de fútbol. fútbol, Ah, ok. pues era un término común que se le daba a diferentes tribus, etnias que habitaban en el norte o que habitaban de paso en el norte, porque pues todos tenían la característica de estar rayados, se pintaban la cara pues, para la guerra, realmente para Claro, amedrentar, porque para atemorizar a la gente, atemorizar es claro. la palabra. Había Ujú. una leyenda negra de los indígenas, de las tribus del norte, apaches incluso, que llegaban hasta acá, que eran, pues eran muy feroces, eran muy fieros y además eran caníbales, según las crónicas. Incluso ya hasta muy asentadas las poblaciones acá, había, según los mismos frailes, eh, pues Sí, hacían, sí, he escuchado esparcían, de ¿no? eso Esas bastante, el fake news, ¿no? canibalismo, sí. Esas Wow. leyendas negras de que había ataques y se comían a la gente, ¿no? Un poco para atemorizar, realmente Claro. para tener un poquito ahí, tal vez de un control, ¿no? Entonces, todo eso hizo que pues, la gente del norte, pues bueno, no las voltearan a ver, ¿no? Hasta que de pronto, pues empezó a haber mucha prosperidad en el norte, ¿no? Mucha prosperidad, había plateros, había orfebres y ganaderos, y empezaron lo que decías, ¿no? La frase de que de Ferrusquilla hicieron Vergel. un vergel, reverdecer el desierto, ¿no? Como lo hicieron también en Canaán, ¿no? La actual Y es que es Palestina. cierto, Mm. tienen una fuerza de Sí, sí, volver lo árido, sí, de hacer Bueno, producido, ¿no? entonces convertirlo. tenemos, porque Sí, descendemos de ellos. Pues sí, 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 Eso es la fuerza de de acá alguna del manera. norte que tenemos sí, y presumimos tanto. claro. Yo creo que sí, digo, no es vanagloriarse en nada, ni ser. Sí, lo tratamos no en el Sí, sentido de, ahora sí que de dividir las partes de ajá, México, porque sí. yo lo he repetido muchas veces, en México hay muchos Méxicos. Claro, hay muchos México. Yo creo que como Ujú, cualquier país. Lo que pasa es que en México, al ser tan grande, había un aislamiento natural geográfico, ¿no? exacto. Entonces, y también, como decía, como no hubo tanta mezcla, tanto mestizaje, porque no había contra quién mestizarse, porque pues no había nadie, o sea, los apaches, los coahuiltecas y otras Mm. tribus rayadas que venían, Y me imagino que ellos pues muy herméticos eran muy también, ¿no? herméticos y Además, aparte iban defendían mucho sí, sí, su sí, eran muy sangre. territoriales. Ajá. Entonces, Mm. obvio, Ahí claro que empieza la hubo, endogamia, primo. Ay, es mamacita, probable ese es un que ahí un tema empiece bonito. y es común en los pueblos del norte o de la zona Pues citrícola. se ríen mucho, nos hacen Sí, muchos memes. sí, Los ahora, primos, Primos, entre así, regios entre primos. primos. Ajá. exactamente, ahora todos los memes de que pues, los regios se casan entre primos. La realidad es que es probable que sí. Un poquito, Ahora, sí, es un poco que bastante. sí. Es que si le rascamos, Sí, mira, sí, primo, si sí, le rascamos a la claro. tercera generación aquí con cualquier Todos Lozano, estamos Martínez, emparentados, ¿no? ya Sí. eres primo. Claro, no, y me tocó verlo, y es a raíz de lo cual me empiezo a meter a explorar un poco más, porque en mi labor de abogado empiezo a ayudar a diferentes personas a acceder a la ley, a los beneficios de esta ley que otorgaba la nacionalidad española a los que pudieran comprobar ser descendientes de estos judíos sefardí.
había 2015 diferentes... sale eso, ¿verdad, primo? Eso salió en 2015. Es una ley que salió, como casi todas las leyes españolas, muchas de ellas nacen con una vigencia anticipada, ¿no? Con una muerte anunciada, Okay. y terminó en el 2019. Inicialmente iba a terminar en 2018, se extendió un año más, 2019. Portugal hizo lo propio, siguió el camino trazado por España, saca su propio decreto 30 del 2015 en el mismo año para otorgarle a los judíos descendientes de sefardíes, porque recordemos que en ese tiempo Portugal era otro reino más de los 5 reinos que había, ¿no? Estaba Portugal, Castilla, Aragón, se me escapa, por ejemplo, alguno en Navarra, sí, había tal vez alguno más, no sé, ya dije los 5. Y bueno, todos, Portugal era un reino más, entonces, pero está dentro de Sefarad, porque está dentro de la península ibérica. Entonces, cuando el decreto de la Alhambra, muchos llegan a Portugal y fueron de alguna manera recibidos bien, les dejaban seguir profesando su culto, pero pues eventualmente también a presión de la corona de Castilla y de la Iglesia Católica, obviamente, del Papa, pues los expulsan también y llegan también. La diáspora fue el mapa de la ruta que siguieron los sefardíes después de 1492, pues está muy bien trazado. Diferentes lugares empezaron a venir poco a poco, eventualmente, hacia la Nueva España. En la conquista llegaron más, y eventualmente a todo lo largo de los siglos venideros, incluyendo el 2019 y 20 con las guerras, pues siguieron llegando. ¿Por qué el norte? ¿Por qué se separaron? Pues por algo natural, geográfico, que estaba muy, muy perdido. Alguien decía, alguna crónica, de que se van a morir solos, ¿no? Déjalos que se pierdan allá, porque no va a haber nada, es árido totalmente. Son tribus caníbales. Qué inteligentes. Sí, sí. Así evitaron completamente que la persecución, vaya. Sí. Y luego después de eso, primo, para darle la siguiente, que también Sí. está interesantísimo, todo lo que viene. Después de eso ya empiezan los conversos, ¿no? Es lo que sigue. Eso es interesantísimo saber, porque hace rato platicábamos, Rebeca y yo, qué difícil vivir toda tu vida fingiendo, cabrón. Sí, una doble vida. Una doble vida. De la puerta para afuera soy cristiano, pero de la puerta para adentro sigo siendo judío, ¿no? Sí. Ese era el tema, y ese era, digo, el tema de la conversión forzosa o forzada realmente no surge a través o a partir de 1492 con el decreto de la Alhambra. Los judíos vienen siendo discriminados, estigmatizados, ¿no? Siempre señalados, perseguidos, incluso masacrados, ¿no? Sí. La verdad es que hay bastantes genocidios tremendos. Genocidios tremendos, ¿no? Sí. Pogromos, que les llamaban, que matanzas del pueblo hebreo. Entonces, la conversión forzosa o forzada venía de allá. Con el decreto de la Alhambra, esto se oficializa de alguna manera y se divide el judío converso, el que se suponía que voluntariamente, de forma interna, se convertía al cristianismo, y el que le llamaban criptojudío, que el criptojudío era, como decías tú, de la puerta hacia afuera, soy cristiano, y hacia adentro soy judío. Y judaizaban, eran los que se creía y se les demostraba que judaizaban en secreto, aunque no se demostrara, ¿no? Nada más por cualquier señal. Fíjate que es muy interesante, primo, ahorita que hablábamos de la endogamia, y que platicamos también de decir, no era nada más que no había con quién, o la tía más lejana con el primo más lejano, para que sigan las tierras. Las fortunas, ¿no? Decían. ¿no? La estirpe, muchas cosas que ellos buscaban y se cuidaban. Sí. Otra cosa también tremenda, digo, viéndolo así, era cómo iban a subsistir, cómo iban a seguir, ¿no? Claro. Yo me hubiera quedado, o hubiera seguido hacia el norte. Yo no me hubiera quedado aquí. Ya, no sé. Hubiera seguido la migración, ¿no? Sí, la migración, porque muchos se vinieron al norte, ¿no? Sí, sí. Texas, hasta San Antonio. Sí, sí. En toda la Unión Americana, realmente los judíos. ¿En toda la Unión Americana? El pueblo hebreo, eso no lo sabía yo. Sí, el pueblo hebreo realmente está en todo el mundo, ¿no? Si algo hay que reconocer, que ellos han mantenido su fe firme, han sabido guardar esa cohesión. La endogamia que tú decías fue un poco motivada, no porque fuera una tradición judía casarse entre familiares, sino porque era una cuestión de vida o muerte, ¿no? En el sentido que para subsistir. Aparte, primo, algo muy importante. Si tú, vamos a decir que eras cristiano y estabas con un judeo cristiano, una judea cristiana,
pues te iban a delatar tarde o Claro, temprano. era por eso, justamente es por eso. Tú acabas de poner el punto. Más que Ah, por otras cosas, más ¿no? que por Más que otras por cosas. defender y mi Sí, sangre y para que todos somos igual. Que mucha gente cree eso, ¿no? Que se sí, casaban entre primos para ajá, seguir con la misma sangre y que seguir sí. todo. Y decía en Allende, ¿no? El pueblo, no, pues es que para que las fortunas quedaran Sí, sí, dentro entre de la los familia. mismos. Sí. No, era porque Para era mantener el era secreto, peligroso claro. mezclarte y luego la Que te echaban pareja, de cabeza. sí, o cualquier cosa que te pudiera delatar. Y hay muchos casos, incluso documentados, hasta muy entrado 1600, incluso 1700, donde seguían habiendo autos de fe, donde seguía habiendo persecución judía. Pues finalmente la Inquisición se De termina ahí en vendrá 1792. tanto problema acá en el norte de ansiedades y todo eso, primo, de Sí, tanta hay que, persecución, porque es genético, ¿no? sí, Viene sí, un ADN de mucho claro, tiempo. viene grabado en el ADN, ¿no? Sí, sí. Y las recientes, yo creo que investigaciones biocelulares lo indican, ¿no? Hay Sí, una rama que le llaman la la epigenética, epigenética. claro, que habla de los cambios químicos que tienen los genes y cómo después de un trauma lo puedes Se quedan heredar hasta varias plasmados, así generaciones es. más, ¿no? Y tampoco es nuevo, digo, desde Freud, lo hablábamos el otro día, Ujú. Gustav Jung, también Carl Gustav Jung hablaba de esto, ¿no? Todo aquello que no logra sacar a la luz de la conciencia tiende a repetirse en forma de Claro. destino o de suerte, ¿no? Por eso esos patrones familiares, Sí, que va repitiendo y va repitiendo y no sabes por qué. Romper esos patrones, ¿no? Romper esos patrones, o sea, toda esa historia, esa dualidad, esa dicotomía de la puerta hacia afuera soy uno y de la puerta hacia adentro soy otro, eso, quieras o no, genera un trauma, es una una... dualidad muy Siempre difícil. callado, Sí, 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 tapado, sí, 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 rezando en silencio, allá alejado donde haciendo todo nadie en te silencio, viera. sí. Aparte, primo, algo muy interesante, costumbres, Ujú. eh, lo que es todo la gastronomía del Claro, sí, norte, sí, sí. pues es realmente Sí, judía, ¿no? son vestigios que quedan todavía, que las hemos venido repitiendo de generación en La generación. tortilla de harina. La tortilla de harina, que es Cabrito, sí, el cabrito, obviamente. hasta la carne asada. La carne asada. Hay muchas cosas judías que seguimos todavía. Yo recuerdo tapar los ¿Te espejos cuando acuerdas alguien cuando moría. alguien moría, Ajá. no? Cierto, Sí, cierto. nuestra No te abuelita, dejaban ¿no? encender la Sí, televisión sí, sí, ni tapar los espejos. Digo, perdón, ni ver los espejos. sí. Tapaban los espejos en señal de luto. Ujú. Todas esas cosas. ¿Recuerdas las plantas, primo? ¿Las recuerdas tú, güera? Claro, ¿no? La De la higuera, hierbabuena, la Ah, higuera, la sí, granada, cosas que están que muy, la tenía la sí, abuela, sí, que sí, la tenía, sí, y pues sí, no muy claro. sabían ni arraigadas, por ¿no? qué. Todo eso tiene una raigambre, como La dirían los carne Encen- seca de historiadores. allá, Sí, primo, encender del velas blanquillo, también. eh, El encender el velas. encender velas, claro, en ciertas Sí. encender festividades, velas los ¿no? viernes. Sí, sí, Y sí, en fíjate, el primo, Shabbat de los judíos, sí. eso me quería acordar. Realmente la carne seca de acá del blanquillo, del Sí, huevo, ajá. es judío, ¿verdad? Porque los judíos son los que tenían esa forma Esa forma de De conservar, sí, conservar. conservación, de vamos, conservación sí, de sí, la sí, carne, secándola, ajá, la cecina, sí, que es muy correcto. de acá del norte, Sí, la sí, cecina. el no Digo, a mí se me caen revolver, los dientes y como cecina, pero sí, el no no, si me revolver la gusta carne con leche, por ejemplo, la ¿no? carne con leche. Ciertos alimentos que estaban prohibidos. Que hemos venido repitiéndolo, primero por imitación, claro, pero también lo tenemos grabado en nuestro ADN, ¿no? Y muchos de esos casos, porque obviamente esta epigenética o esos traumas que repercuten en generaciones futuras, que dicen eh, ahora los bioquímicos, no siempre son negativas. O sea, hay gente que logra, dirían los ayurvedas, ¿no? Sacar extraer el dharma del karma, ¿no? Claro. En Pues eso estamos En eso trabajando, de primo, alguna estamos, estamos sí. manera, trabajando. O sea, Por eso estamos aquí. tiene sí, su lado positivo. O ujú, sea, siempre te mantienes activo. sí, Lamentablemente bajo siempre mucha estrés, alerta, presión, mucho sí, estrés. sí, sí, Siempre esa angustia, estamos, ¿no? muévete, Ujú, muévete, muévete. ¿Por qué? No sé, pero sí, te tienes que estar claro, moviendo. Eso es muy del Hemos norteño. escuchado hasta el cansancio acá en el norte que traemos un cohete en la cola. Eso sí, es. Sí, No podemos sí, parar. Mi esa padre aprensión. era algo. ¿A qué hora duermes? Le decía así yo a es. papá. Aún dormido estás pensando, Sí, sí. esa angustia, como dices tú, de alerta, ese constante estado de alerta, esa aprensión, pues justamente viene de eso, esa angustia heredada, ¿no? Si Que vienes no huyendo, sabemos, se te queda grabado en que los no sabemos genes. por qué y sigue estando presente en nuestra cultura, no sé si en nuestra ADN, nuestra forma de ser.
realmente no es que, México, pues tratemos de aislar o crear otras cosas, Sí, otras no, realidades, exacto. No estamos pero divididos, no, no hombre, es dividido, Sí, al no, como contrario. decía, no mosaico de queremos mil polarizar, colores. queremos Sí. entender esta parte de Pero México. claro, Porque somos, sí, de alguna manera, eso es de que venimos de donde mismo todos, pero vemos tres diferentes Méxicos. claro, sí, Diferentes. Que si uno bueno, otro malo, no existe ni No, bueno todos ni sí, malo. somos sí, Son uno. iguales todos. sí, Ujú. Nada más que somos diferentes. claro. Desde Tenemos la una, manera de comer, claro, la forma de educarnos, la claro, forma de trabajar, sí, la sí, forma de ser. Un norteño claro, con un costeño de Quintana Roo, sí, ¿en sí, qué nos parecemos? claro, Ellos son tranquilos, viven claro. la vida, son relajados, Tien- tien- alegres los o- de o- Veracruz, por Dios, Otra programación mental, ¿no? Tal vez. totalmente Sí. distinta. Sí, realmente es eso. Y bueno, hablando, decíamos de que los pueblos originarios del sur y del centro, pues eran distintos. Hubo obviamente más mestizaje cuando llegan los españoles, judíos o no judíos, conversos o no conversos, pues empieza a haber mestizaje, ¿no? Los criollos, los mestizos, ¿no? Sí, esa diferenciación. Incluso ahora, en todos esos procesos de nacionalización, pues hacíamos investigaciones, genealogistas, actas de nacimiento de antepasados. ¿De dónde era la mayor cantidad de gente, primo? ¿Regia? Que, ¿De San Pedro? sí. ¿De mucha Bueno, gente realmente era de todos lados, ¿no? Ok. No era así nada más específico de la gente del norte, aunque sí la Porque mayor nos parte de los tiraron mucho casos, eso, ¿no? Que sí, todos los del norte ahora quieren ser sí, los españoles. euroregios, ¿no? Nos Ajá. empezaron a decir. Euroregios, muy buena eso, ¿no? Lo que pasaba es que, vuelvo al tema, ¿no? Estaba más mezclado, más mestizo, castizo. Oye, Castizo, más castizo. tu hámster trabaja increíblemente. El mío no, el mío Sí, se va sí, al sí. cara, ya no da para atrás. Era más castiza al sur, ¿no? El sur y centro. El de México, el del No te norte, acuerdas, cabrón. pues no había tanta mezcla porque no había tribus originarias, no había pueblos originarios, entonces Sí. esa endogamia, aparte de obligados, viene inmediatamente después prácticamente de la fundación de Monterrey, que fue en 1596, pues casi inmediatamente después viene el Santo Oficio, ¿no? El brazo inquisitorial de la Santa Inquisición y pues obviamente más contraídos, más cerrados. Y esa angustia constante, ese estar alerta, trata de que no te Yo que no te vean. recuerdo mucho, no sé si les pasó a ustedes, Sí. la típica abuela que Sí. no salía ni al sol, ¿eh? Sí, sí, Estaba encerradas, ¿no? encerrada Sí, sí, en el mismo silloncito siempre. claro, sí, Y tenía sus billetitos sí, sí, amarrados con ajá, un hilo rojo y decías ándale, tú, sí, ¿por qué? Y todos sí, preguntabas por qué. Yo creo que ni ella sabía. No, claro, ni ellas. y luego uno tiende a repetirlo, ¿no? El estar siempre en tu casa, no querer salir, todas esas cosas que ni siquiera uno en la introspección individual, o en el psicoanálisis individual no lo sacas a la luz porque no sabes por qué, así eres, es tu naturaleza. Pero ahora las nuevas corrientes psicológicas o el psicoanálisis están empezando a ver al individuo no como un individuo, no en lo personal, sino sus generaciones, transgeneracional. Así es. Empiezan lo que decían algunas corrientes, pues, incluso teológicas, estas de las familias, ¿no? ¿Cómo les llaman estas genealogías familiares? Constelaciones familiares, ¿no? Ujú. Que incluso hasta los cristianos o los católicos lo tenemos, ¿no? No se les llama así, cambia dependiendo de la escuela. Yo constelado. Te has constelado. Entonces, Ujú. todo esto, el nuevo psicoanálisis empieza a decir, bueno, y si sí tienes razón, o sea, hay que ver hacia atrás, ¿no? Desde atrás. Hay que ver por qué la persona es como está, ¿no? Hay un libro buenísimo que se llama Este dolor no es mío. Ujú. Sí. Te voy a ver ahorita, es un psiquiatra, no recuerdo el nombre, pero es muy bueno. Yo creo que es uno de los mejores libros que he leído últimamente, que habla justamente de eso, ¿no? Y este hombre, como desde una perspectiva científica, psiquiátrica, empieza a analizar o a platicar de casos que ha tenido, ¿no? Gente que no sabe, incluso descendientes del Holocausto, ahorita que estamos hablando de esta persecución que siempre han tenido los judíos, cómo los descendientes de los supervivientes del Holocausto siguen teniendo ese cortisol Elevado. elevado, ¿no? O en algunos casos dice ahí que ha contrastado porque se cree que el estrés te eleva el cortisol y bueno, los descendientes al contrario tienen el cortisol bajo, que también están viendo cómo confluye, ¿no? Si es alto o bajo, cuál es el que lo determina. Ok. Pero lo que pasa es que los hijos de los que han tenido un trauma nacen con cortisol diferente, más bajo, ¿no? Entonces, es todo un tema
que bueno, visto desde un punto de vista histórico, que además, pues como decía este filósofo español, hablando de España, ¿no? George Santayana, que aquellos que no recuerdan su pasado, no lo conocen, tienden a Están repetirlo, condenados. están condenados a repetirlo. Realmente de eso se trata, ¿no? De eso se trata espacios como este, el que ustedes tienen, no desde un punto de vista presuntuoso, decir, no, somos diferentes, no. Hay que Buscar entendernos, ¿no? integrarnos. Vamos a Ajá. integrarnos, vamos a entendernos como país, como nación, Pero que se entienda muy bien, primo. que se Que se entienda muy entienda. bien, Rebeca, que no es del norte. A Sí, mí me tocó estar con gente de Colombia, por sí, ejemplo, sí, gente hubo de mucho colombiano, mucho Argentina, argentino también, claro. gente Sí, de Michoacán, gente sí, sí, o sea, de todas partes, y sí, todos sí, piensan que nosotros de acá del norte, no, o los poblanos, claro, no, no, sí. no, nada más los poblanos. No, no, realmente como te digo, el pueblo hebreo, hablando del pueblo, ya no nada más sefardita, Ujú. que eran estos, como decimos, asentados en la península ibérica, sino se dispersaron por todo el mundo, ¿no? Se concentraron en el norte por razones históricas, sociodemográficas y geográficas incluso, porque hablamos de este aislamiento, y aquí se quedaron, empezaron a producir y aquí hicieron raíces, ¿no? Buscando esa ¿Qué famosa, me tal dices, vez tierra primo, que es prometida. algo muy, muy importante también para Sí, que sepa la gente, los patronímicos, ujú, ¿no? Los nombres, de dónde han venido los sí, apellidos, sí, sí, estos sí, claro. Pues sefarditas? yo creo que es un poco un mito, raya entre el mito y no, porque sí que es verdad que todos estos judíos conversos, ¿no? Obligados a convertirse al cristianismo, pues obviamente lo primero que tienen que hacer es tropicalizarse, ¿no? Ya no me puedo llamar como el nombre judío, sino que tengo que adoptar un nombre cristiano. Entonces, dejabas algunas señales dentro de los apellidos que adoptaban para decir que bueno, los que tengan estas señales en los apellidos, pues es una señal No judía, me ¿no? olvido de mi pasado, Sí, exacto, pero ¿no? tengo que actualizarme Pero sí, para exactamente. Pero, poder. Obligado a pero voy circunstancias. un poquito antes, primo. Por Sí. ejemplo, todo esto que decimos Rodríguez, Ujú, hijo de Rodrigo. ujú, claro. Martínez, hijo de Martín. Sí, Y luego decían también, según tu oficio, claro. eras pintor, pues te Ujú, apellidas pintor, ujú. Carpintero. Zapatero, sí. Ujú. zapatero. Sí, sí. Eran señales que Entonces sí dejaban, es ¿no? cierto, ¿verdad? Sí Pero es, no, sí es no tanto las verdad. señoras, sino, no, Sí, no tanto las señoras, cómo le hicieron, ¿no? claro, Para cambiar esos nombres y hacerlos los que son ahora, claro. ¿no? Adoptaban las señales o las características de los lugares donde venían. Por ejemplo, garzas, eh, Ajá. eh, flores, ¿no? Sí, sí, Flores, claro. Era una señal. Navarro. Ujú. Obviamente también de lugares, ¿no? De lugares Claro. de donde venía, ¿no? Benavente y lugares, no sé, por decir, Figueres, y hay muchos otros. Todos, por alguna razón histórica que yo creo que nadie sabe exactamente determinar el por qué se concentraron todos aquí se quedaron Ok. fue porque eh, aquí se quedaron, huyendo de la Inquisición, tal vez los que sí lograron asimilarse o de alguna manera tener este sincretismo, ¿no? Que se Sí, asimilaron había que perfectamente, ¿no? Sí, camuflajearse y sí. integrarse. Un poco tal Ujú. vez los más contestatarios o transgresores o que están un poquito más en contra de los dogmas impuestos por la corona española, pues se fueron al norte. Creo que los del sur y demás y el centro se asimilaron muy bien a las Ok. costumbres cristianas. Los del norte no. Ahora, obviamente hay judíos en toda la República. Hay poblaciones, comunidades muy grandes judías en la Ciudad de México, en Sí. Guadalajara. Pero son judíos más nuevos, del siglo XX, ¿no? Que vinieron con la diáspora, a lo mejor incluso de la Segunda Guerra. Entonces, Hay algo, judíos, algo, algo muy, muy interesante, primo, que no me la sabía. sí, Yo digo que lo que no sé me lo invento, pero sí, esta vez no me la pensé ni inventármela. sí. Tenemos raíces irlandesas también acá. Esos los irlandeses, sí. A Para ver, los eso no nos pelirrojos. lo Sí, sabíamos. sí. Pues realmente sí, digo, volvemos al tema del mestizaje, ¿no? Y de por qué. Es un tema también meramente histórico. Y es una historia, esa unión que tenemos, o esa vinculación, o ese punto en común con Irlanda, es una historia que ha estado muy oculta. La verdad es que recientemente se ha empezado a rescatar hasta hace poco, incluso en las escuelas no te enseñaban de ello. Te hablaban de la batalla de Monterrey, por ejemplo, ¿no? Cuando estoy hablando de la última guerra o la guerra de intervención americana en México,
donde viene este contingente, batallón, de soldados desertores del ejército americano, yanqui, y se asientan en Nuevo León. Ok. Literalmente que sí. ¿Por qué? Porque tal vez la ciudad más cerca, no lo sé. Empiezan a huir, eran desertores. Es que realmente lo que querían era llegar a Veracruz o a algún puerto para de ahí regresarse a Irlanda o irse. Realmente venían huyendo, porque si los agarraba el ejército norteamericano los mataba, ¿no? Como finalmente pasó. Pero bueno, están huyendo. Y en ese huir llegan a Nuevo León y empiezan a ver que nos parecíamos mucho. Ellos empiezan a sentir una identificación con el pueblo de México. Decir, bueno, es que son católicos igual que nosotros, ¿no? El pueblo, recordemos, para entender esto yo creo que habría que irnos a la historia irlandesa, que yo creo que será tema de otro Estaría episodio, de padrísimo, otra otro parte. episodio. Pero vienen huyendo también de la gran hambruna, ¿no? Hay que recordar que Irlanda siempre fue un pueblo oprimido. Ok. Oprimido básicamente por el imperio británico, ¿no? Y desarrollaron un resentimiento, un odio hacia el pueblo, hacia Reino Unido, por una serie de cosas que ahorita, al menos que quieran, las toco, pero No, venían hombre, huyendo, ¿no? primo, eso está padrísimo Ujú. para un siguiente Para un siguiente, programa un y siguiente en programa. verdad estamos más que contentos con esta plática. El Entonces, tiempo vuela. Claro. El sí. tiempo vuela. Sí, y yo no me callo, ¿no? Sí. Pero pues No, les hombre, agradezco nos la pueden dar 2 oportunidad. horas, nada más que pues bueno, Platicando. Tenemos tenemos un tiempo. Algo más que agregar de eso, primo, porque lo irlandés también, para que no se quede nada más en el así aire. algo en el aire. Realmente es eso, ¿no? Realmente San Patricio, es San Patricio. Este contingente el batallón que le llamaron. forma el batallón de San Patricio, Ujú. aliado con el ejército trigarante, ¿no? Del general Ampudia, se llamaba el que comandaba las tribus, o las tropas, perdón, mexicanas, y empiezan a organizarse para defender, ¿no? De hecho, hay crónicas en la batalla de Monterrey, donde había fortines, ¿no? Fuerte en el obispado, Sí, en las claro. tenerías y en diferentes partes. Hay una característica muy interesante que incluso aún se estudia en los colegios militares, aún ahora, después de 200 y tantos años, el cómo defendieron, porque fue la primera guerra urbana. Ok. Siempre había guerras fuera en Y descampados, nos la ¿no? quisieron hacer de alguna manera como que para ciertas personas nada más acá en el norte, porque por ejemplo, allá en nuestro pueblo, ¿cuál San Patricio? Nunca hemos Claro. celebrado No, en no. ningún Sí, lado. sí, sí. Fue una guerra, fue una historia que nos arrebataron. Realmente hay que decirlo así. Ok. Nos la arrebataron, no sé quiénes, obviamente, pero se quedó en el olvido, por decirlo menos. Pero cuando llega el ejército americano, contienden, luchan en Monterrey. Y fue la característica, fue la primera guerra urbana, Ok. dentro de un centro urbano. O sea, imagínate en las calles, ¿no? Del 5 de mayo y Entonces, demás. obviamente es algo Había, importantísimo en nuestra historia. sí, es importantísimo. Y entonces el batallón de San Patricio, bajo las órdenes del general Ampudia, empezaron a defender también, ¿no? Después, obviamente, dimiten, ¿no? Capitulan y se rinden. El ejército o el batallón de San Patricio venía huyendo, mataron a muchos, ¿no? Claro. Hubo mucha gente, muchos muertos. Muchas bajas. Muchas bajas. Obviamente no podíamos competir contra el ejército americano que nos No, doblaba pues era nada más una pequeña parte sí, que había sí, en desertado. Pues, ¿qué le armamento, haces? obviamente, Claro. y en armamento y en... Pero bueno, entonces hicieron cosas buenas por Entonces, acá. realmente se empiezan a diseminar. Los que quedan se escondieron en los pueblos, ¿no? Entonces, por eso decían en el pueblo, es que hay un regimiento francés que se perdió. Realmente era el regimiento irlandés, ¿no? Era irlandés. Que se había perdido y se había otra vez mestizado, ¿no? Pero tenemos esa historia en común con Irlanda que es muy bonita y que me gustaría además aprovechar el espacio para tratar de rescatar un poco, porque es para que en Nuevo León pues celebráramos el día de San Adelante, eso es Patricio, lo primo, que te iba a adelante, decir. tuviéramos, Está muy tuviéramos, justificado que ¿está? se celebre, porque entonces, Que tuviéramos las calles, los nombres Y del capitán. ponernos hasta el culo todos, así, ah, todos o es lo no. más Pues, sí, importante, la claro. cerveza verde. Alguna vez en Irlanda. Tú sabes que hay una ciudad en Irlanda donde era el capitán. El capitán del ejército o del batallón de San Patricio se llamaba John O'Reilly. Ok. Cliffdiff, creo que se llama la ciudad. En el suroeste de Irlanda. Como de ahí era el capitán John O'Reilly, ahí el 12 de septiembre, cuando se conmemora la batalla bueno, del ejército o de cuando empieza
a organizarse el batallón San Patricio, Ok. ondea la bandera mexicana en el centro de esta ciudad irlandesa. Es la única ciudad en el mundo, fuera obviamente de México y de las embajadas y demás, mexicanas, en donde se iza la bandera mexicana. Qué bonito. Y nosotros no tenemos algo parecido, deberíamos de dar las gracias también y conmemorar, Ser recíprocos. hermanarnos, ¿no? Hermanarnos, Claro, claro. hay un trabajo que de hecho es una de las cosas que estamos trabajando en buscar un hermanamiento con esta ciudad o con Irlanda Sería maravilloso. y Monterrey, para rescatar esa historia. Y digo, no desde un punto de vista presuntuoso, Claro, pero no se rescatar entienda así, nuestras ¿no? identidades, ¿no? Es por el vínculo que se hizo. Sí, sí, ¿En sí. qué años Y por fue eso, justicia primos? histórica, ¿no? Claro, Por claro. justicia histórica. Estamos hablando de 1846, ¿no? La batalla, recientemente, hace muy poco tiempo en términos históricos, ¿no? Para Cuando que estén la aquí guerra de los intervención. libros de primaria y en Sí, todas sí. partes, claro. De hablar del pueblo irlandés que nos defendió. Irlanda lo tiene muy claro. De hecho, alguna vez yo en Irlanda decía, no, es que los mexicanos y los irlandeses nos parecemos mucho. Se ponen contentos con los mexicanos. Ahora está de moda, mucha gente está viéndose a Irlanda. Y yo decía, a ver, ¿por qué? Yo no Ajá, sé, ¿no? sí. Pues mira, nos gusta la cerveza. Es que igual que nosotros, somos católicos, El ¿no? fútbol soccer. El Claro. fútbol, soccer. Y además siempre hemos estado bajo el yugo de un imperio opresor, ¿no? Ok. Ir- Nosotros de los estadounidenses y ellos de con Reino los Unido, ¿no? Reino Unido, británicos. Irlanda no le perdona a Reino Unido la gran hambruna que Claro. fue obviamente propiciada por un tema ahí de una plaga de la papa que mató a muchos millones de irlandeses, pero Irlanda seguía produciendo comida, seguía produciendo trigo y ganado y demás, y todo se lo llevaban a Reino Al Unido, Reino ¿no? Unido. Te voy a hacer una Viendo, pregunta, sí, primo. Yo siempre salgo con una loquera y hoy tengo que salir, obviamente. Entonces te voy a hacer sí, una pregunta bonita. mm, Después de tu Monterrey, querido, después de tu sí. México, has viajado mucho, cabrón. Eh, dime tu segunda ciudad, güey. ¿A dónde te irías a...? Mira, es difícil contestarla. La verdad es que te podría decir muchas, incluso propiamente de México o de Latinoamérica. A mí me gusta mucho Irlanda, definitivamente Ok. sí me gusta mucho Dublín. Creo que es una ciudad muy horizontal todavía, no encuentro los grandes edificios multifamiliares de otras partes, de otras capitales europeas. La gente es muy amable, aparte se habla inglés, digo, es mucho más sencillo para nosotros, obviamente Ok. después de España, ¿no? Creo que me gustaría eso. Aprovecho también el espacio para hacer un poquito de promoción. Yo, como decía mi prima, soy especialista en impuestos internacionales o pretendo serlo y tengo un sitio que se llama Turista Fiscal, justamente porque hablo de cosas, de ¿Podemos beneficios. poner tus redes, primo? Sí, claro, por Turista favor. fiscal. Ponemos Turista tu... Fiscal. Ok, Turista Fiscal y hablo de Qué promover un bonito poquito, ¿no? nombre. sí. Muy Sí. moderno y muy ad hoc, ¿eh? Trato, Wow. trato, no promuevo que la gente se vaya, no promuevo el que la gente, oye, pues rescata tu identidad española o irlandesa, etcétera, y vete, ¿no? O abandona el barco. No, yo lo que hablo es de la diversificación, de que obtengamos lo mejor de todos los mundos, ¿no? Ir a donde mejor nos traten, buscar poner una bandera Como en ahora les dicen diferentes a los cosas, ¿no? niños del mundo, ¿no? Es eso. Que Tratar de romper un poquito, donde encuentres tu sí, tribu, ¿no? sí, Qué sí. padre que seas aceptado. No Tratar de, importa religión, no sí, importa cultura. Mientras seas una buena persona. sí, 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 Creo yo que es, lo que hablábamos, primo, la vez pasada sí, a mí me encantó cómo hacen el censo sí. en los nórdicos, ¿no? Unos Los países países nórdicos, nórdicos. correcto. Se ponen a ver, sacan, oye, cuántos arquitectos, y vamos a decir, el sector Sí, desarrollo productivo, sí. urbano, ¿no? Ujú. O constructor. Pues tantos ingenieros, tantos arquitectos, pues nos están faltando. Sí, Vamos a abrir una campaña donde los invitamos a estudiar, les pagamos una pensión, les ujú, pagamos sí, es verdad. Compensar un realmente poco, ¿no? y compensan Sí, hasta en eso compensan Wow. las profesiones, Con extranjeros, Ujú. ¿eh? Y ellos les dicen, no importa tu Sí, sexualidad, tu claro. religión, Sí, tu de origen, dónde claro. vengan, mientras demuestres que eres una persona Claro. que vienes a estudiar y a Sí, sí. respetar nuestras Y leyes. esto viene bastante a colación y a cuento, y también será tema de otra ocasión que me permitan estar, pero sobre el fenómeno de la musulmanización europea y cómo Muy están interesante. tratando de compensar, de equilibrar, de alguna manera traer a las poblaciones envejecidas, ¿no? de Europa. Hablamos, primo, del 2050, vamos a estar cristianos y musulmanes a la par, Si no es que Esa es un la poco más, ¿no? proyección. o Es la un poquito, proyección. sí. Y estamos hablando de la vuelta de la esquina, prácticamente otra Ya. vez en términos históricos. Entonces, están ahorita con una política de puertas abiertas
atrayendo muchachos, gente de todas las edades. Realmente no La hay una... mercadotecnia está Sí, en la sí. religión más que en todas Pero partes. también sí. tiene mucho que ver que la población también ya no es joven. Es lo que te digo, la población es envejecida Sí. en muchos lugares, no se está renovando, no ha habido tantos nacimientos como muertes hay, como fallecimientos. Entonces, hicieron realmente hay un estudio al respecto, lo pueden investigar en el ciberespacio, ¿no? En las redes, cómo analizan de que, bueno, a qué poblaciones nos enfocamos o una publicidad de que la gente venga. Ya no los chinos, ya no los musulmanes, Latinoamérica, ¿no? Ujú. Latinoamérica, porque nos reproducimos de una manera similar, porque pues traemos este empuje, ¿no? De trabajar, Qué bueno de que lo producir, dijiste, ¿no? primo, porque pues Sí, este es el espacio y es tuyo. Y gracias. pues te vamos a invitar y te vamos a Yo molestar dentro encantado, de ¿no? pronto. Y por Encantado, claro. cierto, ya casi al final, pero nunca es tarde. Recuerden, suscríbanse a nuestro canal. Nos ayuda mucho que compartan, que dejen su opinión, que activen la campanita. Por favor, también chequen, Dejen su tenemos mensaje, otras plataformas, Instagram, dejen un comentario. Bueno, tenemos las TikTok. redes, van a estar aquí las TikTok, redes. ¿cierto? Sí, Van a estar las redes del primo, las redes de nosotros. Pero en verdad lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor. Déjenos un comentario, denos un like, compártanos, síganos para seguir nutriendo. Yo le decía a la güera, a mí con una persona que me ponga un mensaje ya me hizo el día. claro. Digo, no Sí. me quiero imaginar cuando sean cientos Y hemos primero recibido o miles. buenos comentarios, buenos mensajes. Así que queremos seguir ampliando, Llegando a más, llegando a a más. más En oídos, verdad, ¿no? le Y que estamos sientan echando que este todas las espacio es ganas. suyo. Si tenemos un correo, si quieren venir a platicarnos algún tema en especial, son bienvenidos. Todo suyo el canal, en verdad. Primo, Pues si súper dejamos algo contento. para la próxima, Lo van que a quedar ustedes muchas quieran. pláticas hasta de Sí, fantasmas y sí. de... Yo encantadísimo de ser el padrino, Ajá. padrinazo. Muchas No, gracias. en verdad, Gracias encantados. Gracias, Flaca, por también por el recibirme, contacto del primo. gracias por ¿Qué recibirme, más? No, pues estamos contentísimos. Ya no hay nada más que decir. ya. Nos vamos a En lo que despedir. podamos contribuir, poner un poquito de sal allendense ¿Cómo no? a la historia, ¿no? Yo te voy a decir una palabra como yo le digo. Bueno, mejor dicho, se me ocurrió ponerle una vez indígena. Ay, indígena también. Decirlo, así se me salió. Y dije, es que sí tenemos algo de extraños ahí en Allende. Me gusta como gentilicio indígena más que A allendense. ver qué así que opinan, a ver qué A ver qué opinan. dice la Lo banda dejamos indígena, ¿les gusta? Porque hay mucha energía en la zona del pueblo, es una de zona nuestro pueblo. que se ha reputado Después ser les diremos más de centro Allende, porque energético. mucha gente que nos ha de estar viendo debe estar diciendo, Sí. ¿Y ¿qué dónde está chingados están Allende, hablando? no? ¿Qué Lo chingados que es viste en Allende? la presa. Sí, para los que aquellos que no conozcan dónde está La Allende, pues capital Están del las mundo. comadres. es el Está el centro. primi, las comadres, El imperio del centro, como dicen los chinos, ¿no? De su país, sí. Los empalmes. Oye, pues Los empalmes. nos despedimos ahora sí. Gracias. Porque dice por ahí un dicho muy regio también, el que mucho se despide. Pocas Pocas ganas tiene de de irse, ¿no? irse. Así es. Venga, Gusto, primos. entonces, Muchas encantadísimo, gracias. primo. Muchas Vale. gracias, primo. Gracias, Y güera. gracias, Dani. Nos vemos en la Gracias próxima, a banda. todos. Los quiero mucho. Síganos, Nos no vemos. dejen de vernos.